La pregunta de Guzmán es: ¿cuál es el orden político adecuado para evitar que el mal se desborde en la historia humana? Es decir, la primacía completa del mal. Pero la alternativa que debe ofrecer a esa idea no es, dado que niega la posibilidad de una redención histórica y construida por los seres humanos, no es como otra promesa de redención, sino justamente la búsqueda de un equilibrio institucional que evite y por lo tanto que vaya impidiendo, digamos, un orden constitucional que impida el desborde del mal. Guzmán va a concebir el poder como pendular, es decir, la historia humana como un espacio donde políticamente en algunos momentos va a primar el bien y en otros va a primar el mal, pero que a través de las instituciones este movimiento, digamos, puede ser contenido, puede ser constreñido. Por eso no es raro que la Constitución esté justamente orientada a una búsqueda persistente de empates. Ese es el sentido, digamos. Entonces, la estructura de nuestra Constitución, que justamente impulsa los acuerdos, impulsa las grandes mayorías, etcétera, etcétera, la lógica que hay detrás de ella es justamente evitar que haya una primacía absoluta de algún poder sobre otro, bajo el entendido de que porque obviamente podría haber hecho una Constitución que facilitara, o una Constitución de derecha, en el fondo. Pero la idea de Guzmán de la Constitución no es crear un orden de derecha, sino justamente crear un orden que impida la primacía absoluta de una visión sobre otra, bajo el entendido que al haber un movimiento pendular del orden político, lo más probable es que la primacía de un grupo en un momento signifique la primacía radical de otro grupo en un momento siguiente. Por lo tanto, lo que busca es, de alguna manera, anular la radicalidad política. Esa es la idea, yo creo, la conclusión a la que llega Guzmán. Obviamente, cuando uno revisa esta conclusión, uno puede entender por qué las ideas de Guzmán, en el contexto de los años 80, van adquiriendo cierta afinidad con las ideas liberales clásicas sobre la Constitución. Y la razón es bastante obvia, digamos. La idea liberal clásica respecto a la Constitución, que es en buena medida la división de los poderes y la búsqueda de contrapeso para que ningún poder pueda primar sobre todos los demás y volverse absoluto, tiene convergencia con la noción a la cual Guzmán por otros medios se va acercando. Entonces, ese es uno de los primeros puntos, digamos, en que uno puede ver una convergencia genuina a nivel teórico de Guzmán con ciertas ideas liberales. Eso es por un lado, digamos. Y a mí me interesa resaltar, y son muy buenos los trabajos de Renato Cristi, también de Belén Moncada, pero en ambos trabajos no se considera, en general, el trasfondo teológico que hay en las ideas de Guzmán, que es muy importante. Porque este trasfondo teológico nos permite entender cuál es la cancha que Guzmán está observando al momento de jugar. Y por qué Guzmán también es profundamente pragmático al momento de usar las piezas. En el fondo, Guzmán, en tanto político, lo que está viendo es que, en buena medida, lo que está en juego es la dominación o no del mal con una intensidad particularmente grande sobre Chile. Porque hay una identidad en su pensamiento entre el marxismo y el demonio, o la acción del demonio. Siendo esto así, Guzmán comienza lo que él busca es articular un frente político que pueda hacer una oposición a esta fuerza. Y en la articulación de ese frente político, Guzmán, que era muy hábil y era un gran político, no escatima, digamos, ¿cómo se puede decir? Es profundamente pragmático, ese es el punto. Y este pragmatismo profundo lo lleva a buscar y articular convergencias con ciertos sectores y luego alejarse de ellos a lo largo de toda su carrera política. Si uno la revisa desde los años 70 hasta el año 90, lo que hay es una constante elaboración y reelaboración de acuerdos y de convergencia. Muchas de ellas pueden ser calificadas, no despectivamente, como maniobra, cosa que, pasado el tiempo, pareciera ser olvidado, digamos, que estamos hablando de un político y no de un filósofo. Muchas veces se habla de Guzmán como si todas estas maniobras, la parte táctica de su trabajo, constituyera una especie de doctrina o de dogma, cuando en realidad, si uno lo revisa, dado los contextos, no es así.
digamos. Entonces, en ese sentido hay que tener ojo con cuál es el nivel de consistencia doctrinaria que hay en Guzmán, entendido como un político que está actuando y que está buscando una articulación que le favorezca para poder instituir un nuevo orden, digamos. Y en ese sentido, lo que uno puede decir es que la táctica de Guzmán, en el contexto de la Guerra Fría, considerando al marxismo como su enemigo y entendiendo además que debía conducir o tratar de conducir la dictadura hacia un orden democrático, fue tremendamente eficiente. Y de hecho, consiguió en buena medida las tres cosas. Eso es otra cosa genial, digamos. Entonces, yo quisiera distinguir, en el fondo, entre el Guzmán estratégico, el Guzmán que desde una concepción teológica fuerte proyecta un determinado orden y trata de llevar adelante ese orden, y el Guzmán táctico, que son en el fondo todos los movimientos que esta misma persona realiza para poder acercarse hacia ese orden, constituyendo acuerdos que son temporales, pero que obviamente tienen que ser justificados de alguna manera a través de ciertos tienen que tener cierto sustento argumentativo, pero que muchas veces no es un sustento fuerte. Y ese es el punto. Entonces, en buena medida, para terminar con esta primera parte, en buena medida uno puede ver que la articulación teórica de Guzmán durante los años 80 justamente tiene la gracia de, en un constructo que puede verse como débil a nivel filosófico, articular a todos los sectores de la derecha histórico en una doctrina que va tomando un poco de cada uno y va dándole una cierta forma que, si bien no es sólida, uno podría, insisto, desde el punto de vista filosófico, tiene una solidez política en ese momento que le permite, digamos, perseguir los objetivos que finalmente logra cumplir. Por eso muchas veces, por ejemplo, por poner el ejemplo típico, digamos, el principio de subsidiariedad en la Iglesia tiene una larguísima tradición y una discusión bastante grande, digamos, y tiene distintas partes. De hecho, en términos básicos se entiende el principio de subsidiariedad con una parte positiva y una negativa, en el sentido de que la subsidiariedad efectivamente exige que los órdenes superiores se retiren se sustraigan, digamos, de aquellas actividades que pueden realizar los órdenes inferiores, pero también exige que los órdenes superiores intervengan cuando son necesarios para que los órganos inferiores puedan realizar de buena manera su objetivo. Y esto, en el fondo, la pregunta de por qué Guzmán consideró solamente la subsidiariedad negativa en el contexto del debate constitucional y la articulación digamos, la articulación política de los años 80, tiene que ver justamente por la búsqueda de una convergencia con los sectores más liberales, digamos. Y Guzmán no era una persona, evidentemente, que no conociera la doctrina social de la Iglesia o que no supiera lo que estaba hablando. Entonces, hay muchos de estos elementos que hoy día se ven como graníticos, que tienen mucho de maniobra, de búsqueda de acuerdo, de articulación política. Entonces, finalmente, tengo la impresión de que los que tratan de rescatar a Guzmán como si fuera un filósofo le hacen un muy mal favor, porque, en el fondo, esta pretensión de entenderlo como una especie de filósofo que sentó bases graníticas de una doctrina sacrosanta, lo que termina haciendo es evitar que Guzmán sea considerado y valorado en tanto político, que es el área en que en realidad fue genial, digamos. Ese es el punto. Finalmente, bueno, este aspecto golpea lateralmente, cuando hablamos de la parte táctica, al gremialismo. ¿Y por qué lo golpea? La doctrina gremialista, Guzmán la toma de alguna manera desde el corporativismo y parte de la idea de que la sociedad está constituida en una especie de orden natural y que estos distintos gremios, digamos, son justamente el soporte que nosotros hablaríamos hoy día de la sociedad civil o los cuerpos intermedios, son el soporte de la libertad en el orden social. En eso vamos a estar de acuerdo. Sin embargo, y eso es lo interesante, cuando Guzmán comienza a articular, el gremialismo no es una idea, es interesante el origen porque justamente la oposición política, tanto al gobierno de Frei Montalva como al gobierno de Allende, es justamente una oposición gremial, una oposición efectivamente de los cuerpos intermedios.
La derecha, en esa época, yo espero que esto no empiece a sonar como analogía porque empieza a dar miedo, pero la derecha en esa época no existía políticamente. Después de haberle entregado los votos a Frei Montalva el 64, hay una especie de intento hay un par de intentos de tener una candidatura propia. Está el señor Prat, Jorge Prat, la candidatura no sé qué pasó, ya no me acuerdo bien, pero creo que no prospera, y finalmente hay una derecha rendida, prácticamente sin representación parlamentaria y disuelta, digamos, en la situación a fines de los 60 y comienzos de los 70. Y por lo tanto Guzmán en ese contexto toma efectivamente el núcleo de resistencia que había a la pretensión del Estado de rediseñar la sociedad desde arriba, que es la resistencia civil. Y en buena medida de esa experiencia es que, combinando esa experiencia con algunos elementos de la doctrina social y del corporativismo, es que emerge, digamos, la noción gremialista, que justamente busca blindar los cuerpos intermedios de la intervención política. Sin embargo, en los años 80, uno ve, hay dos momentos muy interesantes. Uno es la discusión de Guzmán con Hayek, a fines de los 70, en el CEP, que creo que está rescatada en la revista Realidad. Y en esa discusión Guzmán defiende el sueldo mínimo, y lo defiende bajo la noción de que la familia justamente usa un concepto de subsidiariedad negativo. Dice, la familia requiere de un cierto mínimo para poder existir en tanto familia, y por lo tanto ese mínimo tiene que estar garantizado por el Estado. Hayek obviamente está absolutamente en contra, pero Guzmán defiende en ese contexto una idea de subsidiariedad negativa que en el resto de sus argumentaciones está ausente, siempre, el resto de los años 80. Y por otro lado, la discusión económica con los demócratas cristianos también es muy relevante, porque los demócratas cristianos, como alternativa al liberalismo económico, plantean, siempre estaban bien confundidos, siempre están bien confundidos, plantean algo que se llamaba el socialismo comunitario, o el comunitarismo, o la subsidiariedad, o el cooperativismo. Era el socialismo cooperativo era en los años 70, y luego pasan al cooperativismo. Hay un cambio ahí de énfasis. Y el cooperativismo, la discusión que Guzmán tiene con los cooperativistas es muy brutal, porque deja en claro que él tiene, al menos en el ámbito económico, cierta claridad de que el liberalismo económico disuelve los cuerpos intermedios que no operen en base a las reglas, digamos, a las normas de competencia que dentro del mercado, obviamente. Entonces, él les dice, mire, sí, no hay problema con estas sociedades cooperativas, o con las mutuales, o con todas estas cuestiones. Lo que sí, el liberalismo no rechaza la existencia de estas cosas. Sin embargo, dado que son ineficientes en su operación y en su rendimiento económico, lo más probable es que desaparezcan. Entonces, y esa noción, esa discusión con los demócratas deja en claro que Guzmán, al menos en el ámbito económico, entendía que lo que estaba impulsando era efectivamente un orden que no permitía, que justamente entendía la subsidiariedad en términos puramente negativos, porque no veía ningún bien social en estos cuerpos intermedios, digamos, que estaban organizados de manera no eficiente, o de otras formas de organización que no eran la de la sociedad anónima, con fines de lucro. Entonces, de nuevo nos encontramos con un choque, con una cierta confusión, pero es una confusión necesaria en el contexto en que uno puede ver a Guzmán más preocupado de articular a la derecha que de realizar exactamente lo que él pensaba que era lo idealmente bueno, que es lo que tiene que hacer un buen político, digamos.